¿Ya está grabando la clase? Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar lo que es la clase de tuberculosis urogenital. Y digo urogenital, no renal, ¿no? Porque esto abarca en realidad todo el sistema urinario. Vamos a empezar. Son los puntos que van a tocarse el día de hoy. Epidemiología, patogenia, patología, la clínica, diagnóstico y cómo se maneja finalmente esos casos. En cuanto a epidemiología, se refiere en la literatura como la tercera forma de tuberculosis extrapulmonar. Y pongo entre comillas tercera porque eso va a depender mucho de la bibliografía que ustedes revisen. Mente quizá en nuestro país sea distinto. Sí, sí, en otros países también, pero en la mayoría de ellos se describe como una tercera forma más común de tuberculosis extrapulmonar. Se ha visto que es más frecuente en varones, edad media de 40 años. Eh, de 2 a 20% de pacientes con tuberculosis urogenital tienen concomitantemente tuberculosis pulmonar. Pueden ver acá, miren esa radiografía, tienen un paciente con un infiltrado apical, bilateral, compatible con tuberculosis pulmonar. Y a su vez, acá abajo, van a ver, por acá abajo, miren, vamos a ampliar esta imagen, van a ver una imagen calcificada, ¿no es cierto? Ya, esta imagen calcificada es el riñón, porque la tuberculosis, en la mayoría de formas clínicas, me da calcificación. Obviamente, un paciente con tuberculosis miliar, fíjate, sistémica, el bacilo no solamente se confina al pulmón, también se puede encontrar en otros órganos, ¿no? Entonces, 25 a 62% de pacientes con tuberculosis miliar también tienen tuberculosis urogenital. Esta es una estadística en mi hospital de 5 años.
Dense cuenta, en mi hospital, por ejemplo, en el 2 de mayo, ¿cuál es la tuberculosis extrapulmonar más frecuente? La tuberculosis extrapulmonar más frecuente en mi hospital en el 2 de mayo fue la tuberculosis del sistema nervioso central, la meningoencefalitis tuberculosa. Luego la pleural, sistémica, enteroperitoneal, articular, ganglionar, pericárdica, urogenital estaba más abajo de la quinta, sexta casilla, para que se den cuenta. O sea, la bibliografía de frecuencias en tuberculosis puede cambiar según el medio en que nosotros nos encontremos. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Lo que les había mencionado, lo más frecuente era tuberculosis del nervioso central, seguido de pleural, sistémica, enteroperitoneal, articular, ganglionar, pericárdica, urogenital. 2% de una serie de 1000 pacientes, para que lo tengan en consideración, que la frecuencia de tuberculosis eh, extrapulmonar no puede, por lo tanto, extrapolarse con bibliografía de pacientes de otros países, incluso otros patogenias. Y esto ya lo han revisado seguramente cuando han visto tuberculosis pulmonar. A ver, más o menos, si te expones al bacilo tuberculoso, porque saben que se contagia principalmente por vía aérea, si te expones a un ambiente con bacilos tuberculosos, ¿en qué porcentaje de posibilidad hay que tú hagas una infección pulmonar primaria? Ante una exposición a un bacilo, a un ambiente bacilífero, ¿qué posibilidad hay que yo haga la infección inicial, la infección primaria? ¿Qué posibilidad tiene? Más o menos en porcentaje, ¿qué posibilidad tenemos? Alrededor de un 30%. Ajá, muy bien. Mira. La infección primaria, o sea, ante la exposición a un ambiente con bacilos, tienes un 30% de hacer la infección primaria. ¿A qué se llama infección primaria? Se llama infección primaria que yo he inhalado el bacilo ha llegado a mi alveolo, a mi parénquima pulmonar, y me ha producido un foco inicial de infección parenquimal. Un foco inicial de infección parenquimal, que es este punto radiopaco blanco que ven acá. Ese foco inicial de infección parenquimal se conoce como foco de Gauss, foco inicial de enfermedad parenquimal. Una vez que llega una noxa, un agente extraño, cualquiera que sea, a tu alveolo, ¿cuál es la primera línea de defensa que tenemos? ¿Qué dice? ¿Cuál es la primera línea de defensa que tenemos frente a una noxa que llega al alveolo? ¿Alguna idea? La primera línea de defensa que tenemos frente a la noxa que viene del alveolo. Los macrófagos alveolares. La primera línea es el macrófago. Entonces, el macrófago va a fagocitar a este bacilo que llega al alveolo, lo fagocita. Y cuando un macrófago fagocita, lo entrega a los linfocitos. Por vía linfática va y entrega el bacilo a los ganglios linfáticos regionales, los cuales reaccionan. Y este conjunto del foco parenquimal más los ganglios regionales y ligares se llama complejo de arranque o complejo de Gauss. Una cosa es foco de Gauss, que es el foco inicial de enfermedad parenquimal, y otra el complejo de Gauss o complejo de arranque, mejor dicho, que es el foco de Gauss, el foco parenquimal más el compromiso ganglionar. Esto lo hace el 30% de los expuestos. O sea, la vía de ingreso de tuberculosis va a ser pulmonar, principalmente. De ese 30%, solamente en el 10% de los casos, estos ganglios iliares no se detienen, se inflaman, se forma calcio, hay compromiso parenquimal periliar, hay un cuadro pulmonar primario que avanza desde el inicio. A este avance desde el inicio, este complejo de arranque que no se detiene, o sea, no se controla esta infección, se conoce como tuberculosis primaria, que es el avance inicial de la enfermedad tuberculosa, donde el complejo de arranque, bueno, los ganglios crecen, se inflaman, se forma calcio y el compromiso parenquimal periliar. ¿Quiénes hacen esa TBC primaria?
los inmunosuprimidos y los niños. Porque en la mayoría, ¿qué es lo que pasa? El bacilo llegó, hay foco de Gón, complejo de arranque, pero la infección se detiene. Los linfocitos, los macrófagos controlan bien al bacilo, no dejan que el cuadro progrese, no dejan que se disemine y todo queda ahí nomás. Has tenido el bacilo, estás infectado, pero no desarrollas la enfermedad. Eso se llama tuberculosis latente. ¿Qué es TBC latente? Un paciente infectado, que tienes el bacilo, pero que no desarrolla esa enfermedad. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de tuberculosis latente? ¿Quién me dice? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de TBC latente? ¿Qué me dice? ¿Solo PPD positivo o algo más? Ya, o sea, para que yo diga TBC latente, es un paciente con una prueba de tuberculina o un cuantiferón positivos, pero asintomáticos, radiológicamente sin signos de actividad y con beca negativa. Un paciente que no tiene enfermedad tuberculosa, PPD positivo, TBC latente, expuesto pero no enfermo. Pero si tiene PPD positivo, el paciente por ahí tiene tos, en la placa pues una cavernaza, o sea, eso no es latente, eso es tuberculosis activa. Ya, de esos que hacen TBC latente, que es el 90%, solamente el 10% más adelante el bacilo se va a reactivar. En TBC latente, ese granuloma, este complejo de arranque permanece ahí, ¿no? Silente, en infección bien controlada por tu inmunidad, tus macrófagos, tus linfocitos. Pero en 10%, por un tema de un problema inmunitario, un problema de inmunosupresión, sea diabetes, sea VIH, o simplemente por un estrés metabólico que tú puedes tener, ¿no es cierto? El estrés que te produce una hospitalización, baja tus defensas, hace que este bacilo ya no pueda ser controlado, que ese complejo de arranque ya no controle al bacilo. Entonces, el bacilo comienza a estar activo, a producir una enfermedad, ¿ya? Y esa reactivación del cuadro latente principalmente se da en los pulmones y se da en los ápices, y se conoce como TBC secundaria. Sinónimos de TBC secundaria es reactivación o TBC postprimaria. Reactivación secundaria o postprimaria. La mayoría de veces, la mayoría de veces, eso se da a nivel de los ápices pulmonares. Pero también puede ser que esa reactivación, esa TBC secundaria, no vaya al pulmón, sino que por vía sanguínea, se meta vía sanguínea y vaya a otro órgano. ¿A qué otro órgano? Riñón, intestino, meninge, cerebro, pericardio, ganglios de otro lado, es decir, suprarrenales, hígados, cualquier otro sitio. O sea, la TBC secundaria, la reactivación del latente, la mayoría de veces es pulmonar, pero también podría ser extrapulmonar. Es el origen de la TBC extrapulmonar. Y otra posibilidad es que ya sea en TBC primaria o secundaria, el bacilo se vaya por vía sanguínea, por vía sanguínea y se disemine a varios órganos y sea lo que es la tuberculosis miliar. O sea, la habitual presentación es pulmonar, tanto en primaria como en secundaria, pero también podría ser extrapulmonar. Finalmente saben que el TBC latente es cierto, solamente el 10% hace la reactivación y el 90% en realidad nunca se enferma. Entonces, TBC primaria y secundaria. Primaria es el compromiso ganglionar que progresa, miren. TBC primaria, progresividad primaria. Los ganglios crecen, se inflaman, compromiso para inflamar periliar. Eso es más común en niños. Es el avance inicial de la infección primaria. Ese complejo no se detiene. En la mayoría permanece latente y se puede reactivar más adelante y se llama TBC secundaria. Y esto se da sobre todo a nivel de los ápices pulmonares, sobre todo a nivel de ápices pulmonares. Pero esa reactivación, acuérdense, también podría ser extrapulmonar.
esa reactivación también puede ser extrapulmonar en cualquier otro órgano. O sea, la extrapulmonar se puede presentar desde TBC primaria o postprimaria. Los cuadros de fisiopatología de tuberculosis se muestran como lo más frecuente, que es pulmonar. Pero la extrapulmonar también se puede presentar en un contexto primario o secundario. ¿Quiénes hacen la extrapulmonar? Los pacientes con comorbilidades, inmunosuprimidos, sometidos a estrés. En ocasiones, a partir del complejo primario, ya sea como primaria o secundaria, se puede producir la diseminación hematógena de la micobacteria. Y la diseminación hematógena de la micobacteria se conoce como tuberculosis miliar. La diseminación hematógena de la micobacteria se conoce como tuberculosis miliar. Es una tuberculosis sistémica por diseminación hematógena de la micobacteria. ¿Cómo se ve la tuberculosis miliar? Se ve, la evidencia inicial es a nivel pulmonar, ¿no? Se ve como una radiografía de tórax con un patrón micronodular bilateral, homogéneo, micronodular bilateral. Acuérdense que un micronódulo es un nódulo que mide menos de 0.5 centímetros. Ahora, solamente esta placa con patrón micronodular es sinónimo de tuberculosis o también tiene otras etiologías. ¿Qué me dicen? ¿Hay otras causas de ese patrón? ¿Qué me dicen? A ver. ¿Alguna otra causa que tengan ese infiltrado radiológico o solo es tuberculosis? Ajá. Miren, todo lo que está acá, ¿no? Histoplasmosis, neumonías virales. Neumonía, por ejemplo, por varicela, me deja microcalcificaciones bilaterales, formas bronquioalveolares del adenocarcinoma de pulmón, algunas metástasis, eh, enfermedades ocupacionales, o sea, no solamente es tuberculosis, obviamente en nuestro contexto, en el Perú una placa así pues te dice mucha, con mucha frecuencia que es tuberculosis probablemente miliar, ¿no? Pero hay que tener cuidado otro tipo de alternativas. Esto sobre todo ocurre en inmunosuprimidos. El bacilo se disemina, ya no solamente va al ápice pulmonar u otro órgano, sino se disemina por vía sanguínea. ¿De dónde viene miliar? El término miliar viene de semillas de mijo. El mijo es un cereal, como ven acá. Lo que pasa es que cuando los pacientes fallecían por tuberculosis, se podía ver en los órganos de los pacientes pequeños nódulos amarillentos. Los patólogos vieron eso. Dijeron, oye, esos nódulos parecen mijo, ¿no? El cereal, ya mijo miliar, ahí le pusieron. Acá se ve pues el patrón en árbol en brote, ¿no? En la tomografía. Como les mencioné, nos vamos a acercar esta bibliografía. Eh, del complejo primario, ese complejo de GON que se forma, la mayoría es una tuberculosis latente, silente, ¿no? Durmiente, la cual puede reactivarse, o del complejo primario de frente, como TBC primaria, el bacilo viaja por vía sanguínea y se disemina a otro órgano. O sea, esa TBC primaria o secundaria que les he mostrado en el cuadro de fisiopatología, la mayoría de veces la regla es que es pulmonar. Las excepciones es que sea extrapulmonar, y esa excepción en quien se presenta en pacientes comórbidos inmunosuprimidos. La cosa que en ese contexto hemos visto TBC renal, ¿no? Se disemina por vía sanguínea, llega al riñón, en los capilares glomerulares se atrapa lo que es el bacilo, y ahí es donde ocurre la infección inicial a nivel renal. La infección inicial en el riñón actúa a nivel de la corteza. ¿Qué deforma en la corteza? Un granuloma. Un granuloma que, al igual que en el pulmón,
al igual que el pulmón puede progresar desde un inicio, ¿no? Puede progresar desde un inicio o puede permanecer silente, ¿no? Durmiente, latente y reactivarse más adelante. O sea, el granuloma se forma en la corteza. Y en la corteza sabemos que están los glomérulos, ¿no es cierto? Los granulomas van creciendo en un paciente con un cuadro ya activo, crecen. Finalmente ese granuloma se rompe y hace que los bacilos caigan a los túbulos, al túbulo proximal y más allá. Muchas veces los bacilos se quedan acá en los túbulos renales, los obstruyen, forman granulomas que muchas veces producen cuadros de uropatía obstructiva y calcificación. Entonces, todo es que empieza la infección renal tuberculosa en la corteza. Se forman los granulomas tuberculosos, los cuales finalmente se rompen, los bacilos caen a los túbulos y acá me producen una infección local que puede generar en obstrucción y calcificación. Los bacilos se siguen excretando, baciluria y pueden diseminarse pues en el uréter, en la vejiga, en el uréter, en la próstata, en otros sitios también, ¿no? Ese es como les menciono, se rompen los túbulos colectores y se diseminan a estructuras contiguas, ¿no? Toda la vía urinaria. O sea, corteza, pueden permanecer ahí por un tiempo o pueden de frente progresar. Se excretan los bacilos por los túbulos y los túbulos también me producen patología. Como le estaba mencionando, todo ingresa por vía pulmonar, se da la tuberculosis primaria, luego la tuberculosis latente y la reactivación. La reactivación la mayoría de veces va a ser a nivel pulmonar, pero también podría ser a nivel extrapulmonar. Estas son las formas de presentación de tuberculosis urogénica. ¿Cuál es la presentación clásica? La que tienen que saber. La presentación que tienen que saber ustedes, ¿ya?, de tuberculosis renal, es la tuberculosis que va con una uropatría obstructiva. O sea, ¿qué es lo que produce acá? Acá lo que me da son estenosis y calcificaciones de la vía urinaria. Estenosis y calcificaciones de la vía urinaria, ¿ya? Eso es lo que produce. El cuadro clásico de tuberculosis es estenosis y calcificaciones de la vía urinaria. ¿Por qué estenosis? Miren, recuerda que los bacilos se van a excretar por el túbulo renal. Al excretarse por vía renal, por todo el sistema urinario y los túbulos, van a inflamar la pared de los pasajes por donde van y me pueden producir obstrucciones o granulomas en esa zona, los cuales posteriormente se calcifican. Muy pocos casos hay reportados de glomerulonefritis por inmunocomplejos o nefritis intersticial. O sea, que me puede producir glomerulonefritis, o sea, un síndrome nefrítico, sí, ya, pero es raro, o sea, nunca lo planteé, esa no se puede descartar. Lo clásico es una uropatía obstructiva, porque me da estenosis y calcificación. La TBC urogenital no solamente afecta al riñón, también al aparato genital. En las mujeres se afectan sobre todo las trompas de falopio, de una salpingitis crónica, que es causa de infertilidad. En cambio, en los hombres, por lo general se afecta el epidídimo, de una epididimitis crónica. Otra forma de presentación, aunque no directa, vendría a ser lo que es la amiloidosis renal. Una forma de presentación no directa, ojo. ¿Por qué no directa? No es que la llegada del bacilo al riñón me dé amiloidosis, no. Recuerda que la amiloidosis se debe, puede ser secundaria, a cualquier enfermedad inflamatoria crónica. Cualquier enfermedad inflamatoria crónica me produce amiloidosis. Amiloidosis. ¿Qué es la amiloidosis? El depósito de una proteína amiloide en el tejido. El depósito de una proteína amiloide, ese amiloide se produce por inflamación crónica. Por ejemplo, tengo artritis reumatoide. Por inflamación crónica se produce amiloide y amiloidosis renal. El amiloide se deposita en los médulos, membrana nasal, y me da síndrome nefrótico. Tuberculosis renal per se no me da eso, pero tuberculosis pulmonar me produce bronquiectasias. Las bronquiectasias me producen inflamación crónica pulmonar.
Y esa inflamación crónica me podría degenerar en amiloidosis. Se produce amiloide, el cual se deposita en el riñón y me da síndrome nefrótico. O sea, per se la TBC no va y me produce eso. Es como consecuencia de la secuela pulmonar, como puede ser cualquier inflamación crónica. Lo que les había mencionado, a nivel pulmonar, el bacilo se disemina luego hacia otros órganos como el riñón. Un dato importante, la tuberculosis urogenital es la de presentación más tardía de todas las tuberculosis. Tú sabes que tienes la infección primaria, ¿no? Infección primaria y años después o tiempo después puedes hacer un cuadro de reactivación, ¿no? TBC secundaria y postprimaria. Ya, la que más tardíamente tiene chance de presentarse es la tuberculosis urogenital. Se han visto hasta 46 años luego de la infección primaria. O sea, tienes ahorita la infección primaria por el bacilo y puede que no se manifieste hasta 46 años después. Es la presentación más tardía de todas. La cosa es que es el bacilo y por vía sanguínea se va al riñón, favorecido porque el riñón, recuerden, recibe el 20% del gasto cardíaco. En el riñón el bacilo, ¿dónde se localiza primero? ¿Se acuerdan? En el riñón, ¿dónde es que se localiza primero el bacilo? Corteza, muy bien. La corteza puede de arranque progresar el cuadro o también permanecer latente y activarse después. La cosa que permanece en la corteza. ¿Qué se forma en la corteza? Granulomas, ¿no? Granulomas, los cuales pueden progresar como TBC primaria o pueden estar latentes y reactivarse después. La cosa es que ese granuloma en la corteza en algún momento se rompe, ¿no? Se rompe y los bacilos caen a los túbulos. Generalmente pasa eso cuando hay inmunosupresión. Inmunosupresión, granuloma ya no da más, se rompe eso y el bacilo cae a los túbulos. Los túbulos dentro los bacilos dentro de los túbulos inflaman el túbulo y me pueden producir inflamación local, obstrucción local, un granuloma también a ese nivel, donde nuevamente pueden permanecer latentes o activarse de una vez. La cosa que a su paso por la vía urinaria, los túbulos, cáliz, pelvis, uréteres, vejiga, puede producirse infección a todos esos niveles. Finalmente pasa eso, mira, pueden que los bacilos hayan caído a los túbulos o a la pelvis, un granuloma obstruye la pelvis, produce una neuropatía obstructiva. Finalmente saben que los granulomas tuberculosos tienden a la calcificación. Finalmente se calcifican los granulomas tuberculosos y eso es lo que se llama la autoamputación renal. Esto es lo que se conoce como la autoamputación renal. Es un riñón completamente calcificado, probablemente por una obstrucción de la pelvis renal o del uréter, que se obstruyó por un granuloma, lo cual bacilos se acumulen en los túbulos y en el riñón mismo, se forman granulomas múltiples, lo cual se calcifica. Y esa autoamputación renal típica de la tuberculosis renal se llama riñón mástic. Mástic, así le llaman, riñón calcificado. Bueno, son las formas anatomopatológicas que bueno, pueden encontrar nodosa, exudativa, tendinitis gaseosa, dependiendo de lo que encuentre el anatomopatólogo. ¿Ya? Y bueno, el riñón mástic es el riñón completamente calcificado, es la autoamputación renal. Autoamputación renal, ¿no? Miren, acuérdense, el cuadro clásico de tuberculosis urogenital va a ser siempre el de una uropatía obstructiva. El cuadro clásico de tuberculosis urogenital va a ser siempre el de una uropatía obstructiva. Ya, una uropatía obstructiva me da estenosis, porque me da estenosis de la vía urinaria por las calcificaciones que pueden producirse por los granulomas tuberculosos, y esto pues al final me puede llevar a una falla renal crónica. Entonces,
Tuberculosis urogenital, su forma de presentación no es ni síndrome nefrítico ni síndrome nefrótico. Síndrome nefrítico y nefrótico se pueden presentar, eh, sí, no, por mielonefritis es rara, por inmunocomplejo. Se puede dar, sí, pero es algo raro. Lo más común es un neuropatía obstructiva. Como les dije, el cuadro clínico se puede presentar hasta 46 años luego de la infección primaria. Esa es lo que podría dar. O sea, es la presentación más tardía de todas. Entonces, ya saben la fisiopatología, TBC renal, urogenital. ¿Cuál es el cuadro clínico? A ver, o sea, cómo vendría tu paciente? ¿Con qué clínica viene tu paciente para que tú digas es una tuberculosis urogenital? ¿Qué dice? Oliguria, piuria. Pero piuria lo primero que piensas es una infección urinaria, ¿no? Ya, empezar. O sea, jamás van a pensar ustedes de primera mano en tu paciente, en tuberculosis urogenital, porque es rara, es tuberculosis rara, ¿ya? O sea, los pacientes van a variar de asintomáticos, piuria y hematuria microscópicas, pero primero pensarás, por ejemplo, en infección urinaria. Síntomas obstructivos, por ejemplo, tienes síntomas de, a ver, nicturia, enesmo vesical o pujo, pero primero no pensarás pues en tuberculosis, primero vas a pensar quizá en una litiasis en un joven, un problema prostático en un adulto, ¿no? Síntomas irritativos como fisuria poliarterial, por ejemplo. ¿Qué más? Hematuria macroscópica, dolor lumbar, orquiepididimitis, infertilidad. Pero no es para que ustedes tengan un paciente con hematuria y además tengan tuberculosis. Entonces, ¿cuándo en un contexto de hematuria podrán tener tuberculosis? Les digo, a ver, te viene un paciente, por ejemplo, de 40 años con hematuria macroscópica. ¿Qué pensarán en primer lugar? Tiene 40 años con hematuria macroscópica. ¿Qué pensarán? Tienes una hematuria macroscópica. ¿Qué pensarás en primer lugar? Claro, muy bien. Hematuria joven, cálculos, ¿no es cierto? Muy bien, litiasis, ya. Tuviera un poco más de edad, varón, 50 años, 60 años, ¿qué puedes pensar? Perfecto, cálculos renales. HBP, un cáncer o una neoplasia, digamos, de vía urinaria, ¿no? De próstata, de riñón, de vejiga, pero neoplasia. Ya. Perfecto, ¿ah? No te digo que no. Yo también pensaría eso, litiasis o un problema neoplásico o un HBP quizá, no sé. Ya, pero digamos que no es ni litiasis, ni no es, ni no es problema prostático ni neoplásico. ¿Qué pueden pensar? Ahí, en ese contexto, descartando lo más frecuente que ustedes ya me han dicho, ahí recién plantearía tuberculosis, en ese contexto, ¿no? Pero nunca de primera mano. Diagnóstico de descarte, entonces. Algunos también mencionan la triada de Colombino, ¿no? Aciduria, piuria, bacteriuria. Ya. Esto es algo histórico, esto es historia de la medicina. Esto no tiene mucho valor clínico, una baja sensibilidad y baja especificidad, para que tengan en cuenta. Entonces, esto no lo van a encontrar con mucha significancia clínica. Pregunta, ¿qué examen le pedirían para el diagnóstico de tuberculosis urogenital? ¿Qué examen le van a pedir? ¿Qué examen? ¿Cuál será el gol estándar para el diagnóstico?
beca en orina. Ya. La vaciloscopía, el examen directo sin Nielsen, con la zona sin Nielsen, en esputo tiene sensibilidad de 60% y especificidad de 80%. Pero en otros líquidos corporales, LCR, orina, esa es la sensibilidad baja, 30%. En este caso, el gol estándar viene a ser el cultivo. Aquí está. Vaciloscopía en orina requiere pues 5.000 a 10.000 vacilos por mililitro, sin Nielsen directo, ¿no? Sensibilidad baja. El cultivo es el gol estándar, requiere menos vacilos, sensibilidad y especificidad elevada. ¿Cuál es el problema? Que el cultivo en medios convencionales crece luego de 4 semanas más o menos, ¿no? Aproximadamente, crecimiento lento. Alternativamente tenemos PCR y GeneXpert, pero todavía está en evaluación. El gol estándar, acá sí, en temas de TBC urogenital, es el cultivo para micobacterias en orina. Al menos 5 muestras tienen que sacar. No 3, son 5 muestras. Como les dije, 3 a 6 muestras de orina de la mañana. Al menos 5 muestras que tienen que enviarse. No son solo 3. ¿Cuándo pediremos biopsia? Quizá biopsia como tengo duda diagnóstica, ¿no? Tengo duda diagnóstica, hay una lesión a nivel renal no bien definida, el BK me sale negativo, el cultivo me sale negativo, ya no me queda más alternativa porque tengo duda diagnóstica, procedo a la biopsia renal, ¿ya? O de algún lugar de la vía urinaria, ¿no? Vejiga, por citoscopía, por ejemplo. Recuerden que toda biopsia, buscar tuberculosis, se tiñe con Nielsen y también la biopsia se manda para cultivo de micobacterias. Mira, una urografía excretoria, algo que ya no se hace. Miren cómo la pelvis renal está dilatada, dilatación de la pelvis renal, los cálices, ¿no? Una uropatía obstructiva. Obviamente son cambios inespecíficos. Miren, el de acá es el uréter, el de acá es el uréter, recontra dilatado. Si está dilatado, tienes una ureterohidronefrosis, quiere decir que hay una obstrucción distal, ¿no? Lo que me es eso, la tuberculosis, estenosis y calcificaciones de la vía urinaria. Estenosis y calcificaciones de la vía urinaria. Miren ese riñón. ¿Cómo se llama este riñón? Cuando encuentran así un riñón calcificado, ¿cómo se llama? Riñón mástil. Muy bien. ¿Y por qué se produce el riñón mástil? ¿Cuál es? Porque, todo patológicamente, ¿por qué se produce? ¿Por qué se produce? Granulomas calcificados, claro. A ver, no, amiloide no. El amiloide es por una inflamación crónica a otro nivel. Por ejemplo, bronquitis, se produce por un amiloide. Acuérdense de que, ustedes no me lo han recordado, los bacilos están teniendo en la corteza, se gestan en los túbulis, al pasar por ahí, el bacilo lo inflama, puede que lo obstruya, un granuloma que deforma en el túbuli, se obstruye el túbuli, los bacilos ya no pueden excretarse, se acumulan en el riñón, granulomas, lo cual se calcifica. Es la llamada autoamputación renal. ¿Ya? Miren, riñón mástico, riñón calcificado, secuela de tuberculosis. En esto acaba finalmente la tuberculosis. O sea, a su paso por la vía urinaria me va infectando todas las estructuras que me encuentro. También a nivel genital se puede encontrar, por ejemplo, en el varón epididimitis, en la cabeza del epididimo. ¿Qué van a encontrar en el epididimo ustedes? Un epididimo indurado, como un rosario. Varias bolitas van a palpar como un rosario, arrosariado, calcificado, duro. Diagnóstico con biopsia de epididimo. Y en las mujeres, las trompas, ¿no? Salpingitis crónica, es lo que pueden producir. Salpingitis crónica.
¿Cómo se maneja? Bueno, el manejo es médico, ¿no? El esquema para tuberculosis. El esquema para tuberculosis y ya lo que está acá abajo es el manejo de las secuelas. Si tengo obviamente neuropatía obstructiva, miren acá, tengo el riñón dilatado con hidronefrosis. Y acá el uréter, acá se corta, acá debe estar la estenosis entonces, no pasa. Y acá la orina se acumula, los bacilos, hay uremia, etcétera, puede haber ya infección sobreagregada, se le coloca una nefrostomía percutánea. O sea, por la región lumbar, es una pequeña abertura, se pone un catéter hasta la pelvis renal y por ahí sale o todo lo que tiene que salir, todo el material. Otro es un estem ureteral, ¿no? Se le coloca por dentro un esquema de ureter para abrirlo, o bueno, nefrectomía, o sea, y es una solución de la secuela. El cirujano ve lo mejor para el paciente, pero el manejo médico es importante, también tiene que dar. Y el manejo médico, como ustedes saben, se basa en el esquema para tuberculosis. Los esquemas van a ser para TBC sensible y para TBC resistente. ¿Cómo yo sé de arranque en un paciente que es sensible o es resistente? En un paciente, ¿cómo yo podría saber de arranque que es sensible o es resistente? No, sobre todo es con pruebas rápidas. Claro, pruebas rápidas, si es que se pueden hacer, ¿no? Si es que se pueden hacer. Ya saben, en el caso de TBC sensible, si no es por VIH, no es con VIH el paciente, tiene 6 meses de enfermedad, 2 meses todos los días, isoniazida, rifampicina, pirazinamida, tambutol, y 4 meses, 3 veces por semana, isoniazida y rifampicina. 6 meses en total para TBC pulmonar o TBC extrapulmonar, incluida genturinaria, excepto sistema nervioso central o reticular. Eso ya lo he visto en neumología. Tienes VIH, el esquema cambia en la segunda fase. Ya no son 4 meses, son 7 meses y todos los días es una en la piscina. Tanto para cortar la conexión, ahí está. Estábamos, los dos casos anteriores era tanto para TBC pulmonar y extrapulmonar, excepto las de acá.
porque TBC miliar, sistema nervioso central y articular, independientemente que eres o no eres VIH, reciben el esquema de un año. Recuerda que TBC miliar es tuberculosis sistémica, o sea, en el contexto de TBC miliar, dentro de TBC miliar puede estar una TBC urogenital. Tengo tuberculosis renal, digamos, ya diagnosticada. Pero también mi placa pulmonar tiene proceso infiltrado micronodular, es tuberculosis miliar. Entonces, debería ser manejado como TBC miliar con este esquema de un año. Por último, me parece, bueno, ¿qué medicamentos son los que se modifican según función renal? No solo por conocimiento, ¿no? ¿Cuáles son los medicamentos que tienen modificación de la dosis según función renal? Tiracinamida y etambutol. Etambutol se modifica cuando tiene falla. Eso sería lo último, ¿no? Entonces, les he compartido acá lo que es tuberculosis urogenital. Me interesa mucho que sepan el tema de la fisiopatología y sobre todo cómo reconocer un paciente como tal. ¿Tuvieran alguna pregunta? A ver, Andy. Doctor, la última parte que nos mencionó, entonces se utilizaría solo el esquema como para TBC miliar o cómo o Si es tienes tuberculosis, digamos, tienes diagnóstico de TBC renal, ¿ya? Beca en orina positivo, calcificaciones, tienes TBC renal. Pero yo tengo una placa de tórax que tiene un infiltrado miliar, micronodular. O sea, esa TBC renal es en el contexto, se presenta dentro de una TBC miliar. Tienes que aplicar el esquema de TBC miliar que es de un año. TBC miliar no es solo pulmonar, el pulmón es donde, digamos, tú la ves con más frecuencia. Pero si es diseminación hematógena, te encuentras en riñón, hígado, vaso, intestino, en cualquier sitio. Ok, doctor. Gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, Adriana. Mm, Doctor, si el diagnóstico, por ejemplo, en cultivo toma tiempo hacerse para lo que es TBC, entonces el tratamiento igual se hace en sospecha como tuberculosis. Puedes hacerlo empíricamente. ¿En qué casos lo harías empíricamente? Cuando tú obviamente descartas otras patologías. O sea, descártale bien que no sea litiasis, descártale bien que no sea, por ejemplo, un problema de neoplasia. Pero digamos que yo, en caso, por ejemplo, yo iniciaría empírico. Te cuento uno. Tienes un paciente con antecedente de tuberculosis pulmonar, que tiene su secuela pulmonar de tuberculosis, y dentro del estudio le he encontrado calcificaciones renales y estenosis. ¿Ya? O sea, veo que no es litiasis, veo que no es HLP, para mí es una tuberculosis. Yo le pido el cultivo y podría valorar, claro que también depende del estado del paciente, iniciarle manejo empírico. ¿Ya? ¿A qué me refiero al estado del paciente? Es un paciente que está tranquilo, acá asintomático, sin medio compromiso, quizá podría esperar, ¿no? Seguros. Pero es un paciente que está sintomático, bueno, mejor le inicio el esquema empíricamente y veo la respuesta, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Voy a compartirles ahorita la presentación. ¿Ya? Esperen un momento, por favor. Se la comparto en este momento.
Esa es la presentación, chicos. Listo. Nos vemos entonces más adelante. Se cuiden. Hasta luego.